No sé si hay algo que haya surgido post día sábado, o algo que esté dando vuelta, o algún elemento que crean pertinente poder extender un poquito más, aprovechando que somos 6, 2, 4, 6. No lo sé. ¿Hay algo ahí o no? Está bien. Entiendo que han tenido un par de conversaciones con artistas, visitas que justamente están trabajando con tecnología, ¿no? Creo que fue con Daniel Reyes, la propuesta del trabajo. O sea, tenemos el beneficio, digamos, que en este museo hay un espacio permanente de muestras sobre arte y tecnología, ¿no? O artes mediales. A mí me cuesta todavía ponerle quedarme con un nombre, porque para mí es una situación siempre de creo que no alcanza a definirse, y creo que también hay un cierto pudor también de decir que es arte contemporáneo, porque también hay tanta, me van a permitir esta palabra, chaya entre medio, que uno no logra también decir, bueno, sí, en realidad el arte contemporáneo también tiene esta chaya entre medio, pero creo que hay un factor ahí que tiene que ver con las definiciones y las categorizaciones, ¿no? Creo que a mi manera de ver desde la producción artística, no del campo teórico. Si bien es cierto, me interesa el campo teórico, pero no es mi lugar de residencia. Las categorizaciones estabilizan y definen campo, y en este caso estamos en un momento de mucha algidez, de mucha complejidad también, de diálogo con la historia del arte, de diálogo con algo que aún no está descrito. Por lo tanto, me gusta siempre hablar que de alguna manera lo que acontece ahí es una suerte de ejercicio rotular, de rótula, ¿no? de nodo que está conectando elementos y está en búsqueda también de ciertas definiciones, ¿no? Y sin duda que la historia del arte también nos ha ayudado a poder entender este fenómeno de estas indefiniciones o de estos momentos de apertura, ¿no? Tenemos mucho en la historia sobre aquello. O sea, podríamos nombrar 2 o 3 rápidamente. No sé, la incorporación de la perspectiva, como eso también complejizó la visualidad, el discurso desde la visualidad, ¿no? O sea, la incorporación de parámetros también matemáticos, ¿no? O sea, hablar de perspectiva, hablar de la matemática dentro del arte de una manera muy evidente, ¿no? O quizás hablar también de la incorporación de la fotografía, ¿no? Cómo rompe con una cantidad de modelos y paradigmas, ¿no? Que va más allá de la anécdota de que el pintor se queda sin trabajo, ¿no? O sea, el dispositivo fotográfico al emerger y al instalarse, no solamente se transforma en el notario, digamos, público, en el notario de la historia, en el notario o en el elemento que dice esto ha sido, ¿no? Como un factor de lo que acontece frente a la imagen es algo que ha existido. Si bien es cierto, la fotografía inicia digamos, 1826, ¿no? O sea, no llevamos ni 200 años de fotografía, pero ha tenido también un flujo de discusión donde ha tratado de definir su ontología, su modo de aproximarse a la sociedad, aproximarse también al campo del arte, siendo que en su origen, como comentábamos el otro día, no radica ahí, sino radica en la experimentación, ¿no? En el ejercicio científico, ¿no? O sea, Nietzsche, Daguerre no eran artistas, no estaban en ese ejercicio. Pero los primeros que toman estos elementos se dan cuenta que hay, ¿no? hay una serie de elementos estéticos, ¿no? Uno podría también empezar a especular cuáles son los momentos importantes dentro de ese recorrido de lo fotográfico, que de alguna manera podría uno empalmar con esta discusión actual también, ¿no? El ejercicio también de la documentación, el archivo, ¿no? Cómo desde lo fotográfico emerge ese elemento, el entender a la imagen técnica
como una imagen dato, ¿no? Como una data. Hoy día para nosotros es súper claro, o sea, sabemos que una imagen, por medio de parámetros matemáticos, por medio de software, hay reconocimiento facial, hay reconocimiento de gestualidad, ¿no? O sea, los algoritmos hoy día nos permiten predecir cosas a partir del análisis de las imágenes. Pero eso también viene, no es, digamos, no es algo nuevo, es algo que en la fotografía también tiene un antecedente. Entonces estos modelamientos, digamos, la perspectiva, el ingreso de la fotografía, ¿no? El ingreso de elementos o dispositivos tecnológicos para la producción de arte, desde la Handycam hasta el uso del computador, hasta el código, ¿no? como bordes, son elementos que dan cuenta de un proceso en el cual uno puede empatizar, quizás podemos ocupar esa palabra, ¿no? Empatizar en poder atender a que el arte de alguna manera se hace cargo también de esos posibles virus, ¿no? De esas mutaciones, ¿no? De esas hibridaciones, ¿no? Si bien es cierto, mutaciones, hibridaciones son palabras muy acorde con arte y tecnología, ¿no? El hibridaje, la interdisciplina, o sea, están emparentados, o sea, están muy, muy cercanos. Mi intención es que para el día de hoy podamos observar también cómo esos elementos trastocan y renuevan un modo de hacer, un modo de producir, un modo de pensar, ¿no? Para mí siempre es importante hablar de que estos elementos que hemos señalado ya en la sesión anterior y los que vamos a ver hoy día, especialmente con revisión de autores, ¿no? Tanto del campo teórico como de la producción misma, y con un número muy amplio de autores, digamos, artistas. Hay un campo también que se vincula con aquello que tiene que ver con la expansión del conocimiento, ¿no? Entender que el campo del arte ya empalma también con esta idea de la expansión del mundo, la expansión de entender los fenómenos complejos en los cuales nos enfrentamos, ¿no? Un dato que puede ser muy, muy anecdótico también. Como el arte, como el campo del arte va en una avanzada tal que empieza también a instalar discursos sociales, antes de que estos estén implementados con ideología, con grupos, con colectivos, ¿no? Ustedes saben que la muestra que se hizo de Túnica, no sé si la tienen en la cabeza, que su base fue este museo, ¿no? O sea, toda la articulación de la muestra de Spencer Tunick en Chile. De alguna manera ese es un antecedente a lo que viene a ejercitarse posteriormente en términos de la libertad de género, ¿no? En términos también del discurso de la equivalencia de género, ¿no? Eso ocurre 20 años atrás, ¿no? O sea, no ocurre hace 5 o 6 años, o 4 años, ocurre hace 20 años atrás. Entonces el dispositivo del campo del arte contemporáneo es un dispositivo también que emparenta con estas relaciones de complejidad. Entonces esas relaciones de complejidad, bueno, citábamos a estos autores en la sesión anterior, a Wachman, ¿no? con este libro, él tiene varios libros muy buenos, ¿no? Así que si lo ponen, hay uno que me gusta mucho que habla sobre el coleccionar, ¿no? O sea, la pulsión de la colección como un elemento también que habla de algo más allá de solamente los objetos, sino de una situación también emocional, una situación del archivo, y da cuenta muy bien de ello. Yo no sé si pudieron tomar esto y hacerle una revisión a alguno de ellos, todavía no. Quizás ya no va a ser tampoco, con todo lo que viene esta semana. Tienen que hacerlo para el ensayo. ¿Sí? O sea, no necesariamente, pueden hablar de otra cosa. También. ¿No? O sea, pero creo que es importante ahí, hoy día vamos a dedicar en algún momento a Flusser un ratito. Y por medio de Flusser vamos a tratar de observar esta figura del programa y del funcionario, ¿no? O sea, cómo hay una cuestión. Hablamos también de estos
de la complejidad de asumir este concepto, ¿no? El otro día hablaba con un profesor de semiótica y me decía, ¿esto de la medialidad a qué se refiere? ¿No? Ni él lo tenía claro. Y un profesor de bien aguja, entonces darle una respuesta implica también como asumir ciertas consecuencias, ¿no? Consecuencias en el diálogo, o sea, puede ser un diálogo muy rápido, puede ser que se extienda. Entonces, claro, esta palabra medialidad que se emparenta con la idea de media, con la idea de ¿qué tal, Felipe? ¿Todo bien? Sí. Es una palabra que también nos aproximaba cuando mirábamos, ¿no?, las producciones a ciertos elementos materiales, ¿no? El artista siempre es sensible a la materialidad, ¿no? No solo en esta idea emocional, ¿no?, de que la materia habla o media metafísica, sino que en el hacer está gran parte de lo que es la producción del arte, ¿no? Hay un término que es muy bonito y muy interesante, que a mí me gusta mucho también ponerlo en escena, ¿no?, que es esta idea de la reflexión desde el hacer, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la reflexión desde el hacer? ¿No? Es un término que uno puede ocuparlo también ilustrativamente o pedagógicamente con los estudiantes, ¿no? O sea, los estudiantes llegan generalmente el primer día y dicen, yo quiero hacer esto, y cuentan una historia donde yo les pregunto, bueno, pero entonces ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacer algo que ya está listo mentalmente, ¿no? O sea, la cabeza resuelve un ejercicio con montaje, con modos de presentar, con articulaciones, con discurso, pero todo en el cerebro, no todo en la cabeza. Entonces esa idea de la reflexión desde el hacer es algo que en arte y nuevas tecnologías es muy fuerte, ¿no? Arte y nuevas es muy fuerte. De alguna manera hace que el artista sea un pesquisador, un investigador, ¿no? Hay algunos, después vamos a ver más adelante, que se empatizan mucho con, no sé, con Jimmy Neutron, esos son sus héroes, ¿no? Jimmy Neutron, MacGyver, ¿no? De hecho hay un término que se llama el MacGyverismo, todos conocen MacGyver, ¿no? O se me cayó el carnet ahí los 80 muy fuerte, ¿no? Y que habla de que finalmente la producción artística no está predeterminada, o sea, digamos, este modelo de conceptualismo que hubo hasta, digamos, fines de los 90, muy fuerte, donde el concepto era la clave, aquí cae, ¿no? O sea, cae en un abismo de especulación. Por lo tanto, la reflexión desde el hacer contiene una subversión también para el dispositivo crítico del arte, ¿no? Y ese dispositivo crítico emparenta con la electrónica, emparenta con, por eso hablo de la materialidad, ¿no? Emparenta con las condiciones contextuales de esos materiales. Como, por ejemplo, en el caso de la obra que ustedes ven abajo, el hielo es materia expresiva. No solamente discurso, sino es un modelamiento para construir una obra. Y no es solamente algo que está pensado, sino que se debe estudiar, se debe poner en escena, ¿vale? Perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede entenderse que es una especie de vuelta atrás? Es interesante eso. Es muy interesante lo que dice, porque hoy vamos a ver también un texto del, digamos, 100 años casi atrás. Especialmente con los dadaístas, ¿no? Que son quienes dicen, ya, esta cuestión del arte, ya, el anti-arte. Sí, pero yo incluso digo más atrás, o sea, digamos, a Leonardo está claro, a la técnica más que al por supuesto. Pero también ahí hay un abismo interesante, porque esto que yo les decía, las chayas y los fuegos pirotécnicos también aparece. O sea, uno puede ir a una exhibición de arte dentro del rótulo arte y nuevas tecnologías, artes mediales, y lo que ves son puros impulsos, luces. Bueno, ¿dónde está el concepto? ¿Dónde está el discurso, digamos, la poética? ¿Es una poética de la electrónica, de lo fosforescente, del efecto? ¿O es una poética que tiene una base, que está dialogando conceptualmente con la materialidad y finalmente construyendo una puesta en escena compleja, donde uno ve una obra y dice, wow, hay efecto, por cierto, pero uno empieza a preguntarse más cosas, ¿no?
Eso es lo que yo denomino, cuando hay una mala obra en arte materiales, en arte y más tecnología, el efecto MIM, ¿no? ¿Conocen el MIM? El Museo Interactivo Mirador. ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos se lo han perdido? Es parte de los paseos escolares, ¿no? Es una rutina. Este efecto MIM es un asunto complejo, porque cuando tú vas a ese lugar hay tal nivel de conocimiento en ese espacio, o sea, esos metros cuadrados, si uno pudiera analizar metro cuadrado por complejidad de conocimiento que hay detrás, ¿no? Física, química, pero uno podría hacer un test, un checklist al final. Bueno, ¿cuánto sabe de química ahora? No sé, nada más, pero había un efecto, una burbuja mágica que me cubrió, o había una polea, me explico, ¿no? O sea, hay una situación que tiene que ver con el efectismo más que con el espesor que hay detrás, ¿no? Y claro, ahí la mediación se transforma en un efectismo, o sea, en poder lograr una experiencia usuario, una experiencia espectador, pero una experiencia que no tiene niveles de complejidad más allá que este juego, ¿no? Que este vértigo, podríamos decir. Entonces, si retomamos esta idea desde la reflexión desde el ser, lo que me interesa de ese ejercicio es que finalmente el artista actual es una especie de DJ, ¿no? Está mezclando discos. Por un lado está hace, produce, y por el otro lado está reflexionando sobre lo que hace. Entonces está pinchando ahí, por eso la figura del DJ, ¿no? Está mezclando dos universos. Y esos dos universos creo que estamos por aquí, ¿no? Es un recuento y de ahí me meto en lo de hoy. Esos dos universos son complejos, ¿no? Son complejos porque uno podría decir, bueno, ¿dónde emergen esos dos contextos finalmente? En la academia muchas veces está la disciplina, lo disciplinar como un punto, digamos la enseñanza de lo disciplinar. Está también la enseñanza de lo conceptual, ¿no? Digamos, depende de la escuela también, hay escuelas que no se dedican mucho a que los estudiantes se mareen con el campo de lo teórico. Pero tampoco así se hacen cargo de esta especie como de instrucción, de este modo de hacer, de este modo de aprender, que es un modo, podríamos decir, muy millennial también, ¿no? Eso que suena como muy millennial. ¿Por qué es millennial? Es un elemento muy disruptivo para la enseñanza, ¿no? Hoy día los estudiantes muchas veces aprenden más, digamos, dentro de este campo. Estamos en el campo de las artes mediales, a partir de un tutorial, que es una clase que dura un semestre, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hace la universidad en esto? Con horas, con créditos. A mí me pasa que tengo estudiantes que son, no sé, los veo cada cierto tiempo, pero vuelven con cosas que aprendieron por fuera, de manera autónoma, con ejercicios no académicos, que son muy profundos y que tienen que ver con esta relación que estoy hablando, ¿no? La técnica, pero también la conceptualización. Entonces hay una cosa de vértigo ahí detrás que tiene que ver con cómo apropiarse también de este juego, de esta estructura que está en las materialidades, que está en la poética, el discurso, y también la conjunción de todo esto para la producción de arte contemporáneo o arte y no tecnología. Aquí hay un par de preguntas, ¿no? O sea, una pregunta con posibles salidas. Vamos a tratar de tomar esto y responder desde ahí.
creo que tenemos. ¿Qué caracteriza entonces un proyecto? Y aquí hice una diferencia, ¿no? Aquí hay un proyecto obra, ¿no? Aquí hay un slash entre estas dos cosas. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las diferencias entre proyecto y obra? ¿Quién me puede dar una respuesta o una aproximación hacia esto? ¿Qué piensan cuando yo les digo, bueno, hablemos de proyectos, no hablemos de obras? O hablemos de obras. Hay algo ahí. Una diferencia como del proceso y el fin. La idea del proyecto es idea de proceso, algo que está en construcción, que va diseñándose y desarrollándose en un tiempo. Perfecto. Y la idea de obra a mí me hace pensar en un producto. En un terminal. Más terminado, Claro, en un terminal. Bueno, es muy buena tu... ¿Cómo es su nombre? Joder. Muchas gracias. Es muy interesante lo que tú propones, porque cuando yo les hablaba de esto del pensar y la reflexión desde el hacer, tiene que ver con la idea proyectual, ¿no? ¿Quiénes hacen proyectos en el mundo habitualmente? A ver. Los arquitectos. ¿Sí? ¿Hay arquitectos acá? ¿Uno? ¿Dos? Perfecto. ¿Cómo proyectan ustedes una obra? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Vamos. Yo, a partir de una idea. ¿Una idea? ¿Qué más? Bueno, claro, una idea. ¿Cómo bajas? Bocetos, dibujos. Bocetos, dibujos. ¿Cierto? O sea, son, digamos lo que hay acá. Ujú. El segundo paso es boceto, dibujo. Por eso, croquear en primer año, o sea, son Era. 800. No sé si aún, o ya no. Ujú. ¿Ya no se enseña así? Uf, bueno, estamos en un problema ahí. Sí. Estamos en un problema, como, no sé, Finlandia eliminando la letra ligada, ¿no? Porque no tiene sentido, ya nadie escribe con letra ligada, entonces ¿para qué vamos a gastar tiempo en escribir con letra ligada? Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay una pérdida de comprensión cognitiva sobre unir palabras, ¿no? Bueno, pues vamos a los arquitectos. Que el arquitecto proyecta desde el boceto dibujo, digamos, idea, boceto dibujo. ¿Qué sigue? El plan. El plan. Ok. Pero ya todas esas cosas son una obra, sí. Bueno, perfecto. Eso está muy bueno. Porque en el campo del arte, esos son previos, no son la obra. Pero esta palabra, proyecto, obra, justamente hace que hoy en día los artistas tengan mucho de lo que hacen los arquitectos, y los arquitectos tengan mucho de lo que hacen los artistas. Es decir, esta definición arquitecto-artista se borró hace rato. No quiero decir que disciplinarmente hacen lo mismo, sino en el modelo de pensamiento y construcción de un dispositivo, de una realización, ¿no? Muy interesante hoy día porque tú hablas con los artistas y dicen, no, tengo un proyecto y estoy en un proyecto. Bueno, pero está diciendo, no, yo me dio muchos proyectos. ¿Pero qué estás haciendo? No, es que el proyecto, bueno, ¿dónde está el asunto? ¿No? Y el terminal, claro, es una obra. Pero antiguamente, si nosotros retrocediéramos previo a los 70, la obra era el centro del artista. O sea, no hablaba sino de obra, ¿no? Y hoy en día uno tiene un poco de pudor a hablar de obra. Más bien, tiene que ver con que, bueno, hablemos de obra, bueno, de Champion, una obra, ¿no? O sea, uno puede leer sin nivel de complejidad. O, no sé, mata ya para caer en un lugar común. Entonces esta definición proyecto-obra también desdibuja de alguna manera los procesos, procedimientos de análisis. Y por eso algunas maneras de poder quizás comprender la caracterización de un proyecto obra de arte medial, podríamos hablar primero de sus soportes, son sus soportes. Digamos, porque tiene un Arduino, una Raspberry Pi, porque está conectado a internet, no lo sé. ¿Es porque es inestable? ¿Porque sus soportes son inestables? Por lo tanto son complejos. Cuando digo inestable me refiero a que no es un dibujo, no es una ilustración que está ahí colgada. No, es un sticker, pero está ahí. O más bien tiene que ver con una capa de inestabilidad que cuando tú vas a ver la obra y cartel. Problemas técnicos.